Química. Definición. La química es la ciencia natural que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones y su relación con la energía química. Linus Pauling la definió como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, tipos y formas de acomodo de los átomos, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias en referencia con el tiempo. 2. La química, a través de una de sus ramas conocida como química supramolecular. Se ocupa principalmente de las agrupaciones subatómicas, como son los gases, las moléculas, los cristales y los metales, estudiando su composición, propiedades estadísticas, transformaciones y reacciones. Si bien la química general también incluye la comprensión de las propiedades e interacciones de la materia a escala atómica. La química es llamada a menudo ciencia central, por su papel de conexión en las otras ciencias naturales, relacionándose con la física por medio de la fisicoquímica, la biología mediante la bioquímica, la astronomía a través de la astroquímica, la geología por vía de la geoquímica, entre otras. La mayor parte de los procesos químicos se pueden estudiar directamente en el laboratorio, usando una serie de técnicas, a menudo bien establecidas, tanto de manipulación de materiales como de comprensión de los procesos subyacentes. Una aproximación alternativa es la proporcionada por las técnicas de modelado molecular, que extraen conclusiones de modelos computacionales. La química moderna se desarrolló a partir de la alquimia, una práctica protocientífica de carácter esotérico, pero también experimental, que combinaba elementos de química, física, biología, metalurgia, farmacéutica, entre otras disciplinas. Esta fase termina con la revolución química, con el descubrimiento de los gases por Robert Boyle, la ley de conservación de la materia y la teoría de la combustión por oxígeno, postuladas por el científico francés Antoine Lavoisier. La sistematización se hizo patente con la creación de la tabla periódica de los elementos y la introducción de la teoría atómica, cuando los investigadores desarrollaron una comprensión fundamental de los estados de la materia, los iones, los enlaces químicos y las reacciones químicas. Desde la primera mitad del siglo XIX el desarrollo de la química lleva aparejado la aparición y expansión de una industria química de gran relevancia en la economía y la calidad de vida actuales. Las disciplinas de química se agrupan según la clase de materia bajo estudio o el tipo de estudio realizado. Entre estas se encuentran la química inorgánica, que estudia la materia inorgánica, la química orgánica, que estudia la materia orgánica, la bioquímica, que estudia las sustancias existentes en organismos biológicos. La fisicoquímica que comprende los aspectos estructurales y energéticos de sistemas químicos a escalas macroscópica, molecular y atómica, y la química analítica, que analiza muestras de materia y trata de entender su composición y estructura mediante diversos estudios y reacciones. Etimología de química. La palabra química procede de la palabra alquimia, el nombre de un antiguo conjunto de prácticas protocientíficas que abarcaba diversos elementos de la actual ciencia, además de otras disciplinas muy variadas como la metalurgia, la astronomía, la filosofía, el misticismo o la medicina. 4. La alquimia. Practicada al menos desde alrededor del año 330, además de buscar la fabricación de oro, estudiaba la composición de las aguas, la naturaleza del movimiento, del crecimiento, de la formación de los cuerpos y su descomposición, la conexión espiritual entre los cuerpos y los espíritus. Un alquimista solía ser llamado en lenguaje cotidiano, químico, y posteriormente, oficialmente, a partir de la publicación, en 1661, del libro El químico escéptico, del químico irlandés Robert Boyle, se denominaría química al arte que practicaba. A su vez, alquimia deriva de la palabra árabe al-km. En su origen, el término fue un préstamo tomado del griego, de las palabras kemia y kemeia, respectivamente. La primera podría tener origen egipcio. Muchos creen que al-km deriva de, que a su vez deriva de la palabra chemi o kimi o kam, que es el nombre antiguo de Egipto en egipcio. Según esa hipótesis, kemeia podría ser el arte egipcio. La otra alternativa es que al-km derivara de, que significa fusionar. Una tercera hipótesis, con más adeptos en la actualidad, dice que kemeia deriva del griego kumos, el jugo de una planta, y que vendría a significar el arte de extraer jugos, y en este caso jugo podría ser un metal, y por tanto podría ser el arte de la metalurgia. La definición de química ha cambiado a través del tiempo,
a medida que se han añadido nuevos descubrimientos a la funcionalidad de esta ciencia. El término química, a decir del reconocido científico Robert Boyle, en 1661, se trataba del área que estudiaba los principios de los cuerpos mezclados. En 1663 la química se definía como un arte científico por el cual se aprende a disolver cuerpos, obtener de ellos las diferentes sustancias de su composición y cómo usarlos después para alcanzar un nivel mayor de perfección. Esto según el químico Christopher Glaser. La definición de 1745 para la palabra química, usada por George Stahl, era el arte de entender el funcionamiento de las mezclas, compuestos o cuerpos hasta sus principios básicos, y luego volver a componer esos cuerpos a partir de esos mismos principios. En 1857 Jean-Baptiste Dumas consideró la palabra química para referirse a la ciencia que se preocupaba de las leyes y efectos de las fuerzas moleculares. Esta definición luego evolucionaría hasta que, en 1947, se la definió como la ciencia que se preocupaba de las sustancias, su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias, caracterización dada por Linus Pauling. Más recientemente, en 1988, la definición de química se amplió para ser el estudio de la materia y los cambios que implica, según palabras del profesor Raymond Chang. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.